La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta Ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. Damos gracias a Dios por su grande amor, misericordia y bondad, por el privilegio santo que Él nos da de poder llegar a todos y cada uno de ustedes. Ruego a Dios en este día que Él pueda abrir su buen tesoro y derramar e impartir conforme Él ha diseñado. Así que mi hermano y mi hermana, queremos darles a todos la más cordial bienvenida. Y te ruego que dispongas tu corazón. Desde donde quiera esta señal llegue a tu vida, abre tu corazón. No hay casualidades, hay propósito. Así que ahora vamos a abrir el libro de Dios y a extraer el rema del Espíritu, en el nombre del Señor. Amén. Efesios capítulo 4, versículo 13, dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Muy bien. Quiero enfatizar y dar gracias al Señor, porque Él constantemente nos está nutriendo, nos está alimentando a través de su palabra. Hoy quiero compartir con ustedes el tema que he titulado A un varón perfecto. Un varón perfecto. En realidad es a un varón perfecto. Así que para que se mantenga esa frase de la Escritura, a un varón perfecto. En la salvación, el 100% es de Dios. La salvación es de Jehová. El hombre naturalmente no puede salvarse solo, o sea, necesita una intervención de Dios. De ahí que ya nosotros hemos estudiado y debemos de seguir estudiando para afirmar cada verdad de la palabra del Señor acerca del nuevo nacimiento, que es el Espíritu Santo impartiendo la vida del Hijo en cada pecador, para que entonces éste pueda ahora sí tener ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Ya sabemos también que eso fue parte de lo que Dios habló a través de los profetas, especialmente Ezequiel, Jeremías. Ellos profetizaron de que Dios un día daría un nuevo corazón y que iba a dar un espíritu nuevo y una mente en la cual Él escribiría su ley. Así que eso ya sabemos que en el Antiguo Testamento fue anunciado el nuevo nacimiento como una intervención de Dios. Salvación, los primeros auxilios, los primeros pasos, iniciativa de Dios. Pero una vez que por la gracia de Dios somos salvos, entendemos entonces que entramos en un proceso que la Biblia llama el proceso de la santificación. Cuando hablamos de la salvación, tendremos que hablar de la justificación. Pero eso fue lo que el Señor hizo por nosotros. La santificación es un proceso de toda la vida. Es un proceso de toda la vida. Y que por supuesto va a depender mucho de la entrega y la disposición de cada persona. La santificación es ese proceso en el cual vamos alcanzando, diríamos, la plenitud, como dice aquí el pasaje, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, o sea, el parecido. Es Cristo cada vez más viviendo su vida, Cristo cada vez más materializándose, viviendo su vida en nosotros, de manera que a mayor santificación, entonces se sobreentiende que podemos en la vida práctica
agradar más al Señor. Agradamos más al Señor. ¿Por qué? Porque se va expresando más Cristo en nosotros, como hablamos recientemente en uno de los mensajes que tomó varias semanas. Pero entonces, hoy vamos a hablar una vez más, amados, de lo que implica la mayordomía. Hemos estado hablando también de la mayordomía, que es, diríamos, la responsabilidad de cada uno de nosotros en la vida cotidiana. En la vida cotidiana, pero la vida cristiana. Entonces, aquí tenemos un pasaje muy importante. Incluso si ustedes saben y si analizan, yo terminé los mensajes anteriores cuando hablé de ser hechos conformes, ¿verdad?, al Hijo y todo lo que hablé en estos temas. Terminé con ese pasaje, con Efesios 4, en el verso 13, ahí yo terminé. Y simplemente el domingo pasado compartí un rema específico para ese momento, pero supe del Señor que yo debía avanzar, pero en este pasaje, en Efesios 4:13. El contexto del pasaje, para no violentarlo, está hablando de los ministerios. Ustedes saben que el Padre otorga ministerios, diríamos, el Hijo imparte los ministerios. Y cuando hablamos de los dones, entonces entendemos que es el Espíritu Santo el que imparte los dones. Y cuando hablamos de las operaciones, entendemos que es el Padre. Al final es Dios, para que se entienda. Pero entonces, los ministerios, hablando de pastores, de evangelistas, de profetas, de maestros, de apóstoles, el orden no importa, porque al final simplemente son funciones que Dios delega a hombres y mujeres, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Quiero entonces estudiar esa palabra que tenemos ante nuestros ojos, ahí donde dice, a un varón perfecto. Esa palabra, perfecto, del griego teleios, perfecto, un varón perfecto. ¿Qué significa perfecto aquí en esta palabra que está utilizando el apóstol Pablo? Bueno, significa maduro, significa completo, significa pleno, desarrollado, llegado a su fin u objetivo. Eso es lo que significa la palabra maduro. Pero recuerden ustedes, la salvación, como dije antes, es solo el cimiento donde se va a fundar toda una estructura, hablándolo en el sentido espiritual, esa casa espiritual que tiene que ser fundada, hablando de tu vida y la mía. La salvación es el fundamento, pero ahora empieza todo el proceso de construcción, que es el proceso de la santificación, y que ya dije que implica nuestra disposición, nuestra obediencia, porque eso le va a facilitar las cosas al Señor. Entonces, amados, tenemos que avanzar a alcanzar lo que aquí estamos viendo, hasta llegar, mis amados, a ser un varón perfecto. Un varón entonces maduro, completo, pleno, desarrollado. O sea, aquí la idea es un creyente maduro, un creyente desarrollado espiritualmente, un creyente formado conforme a Cristo. Perdónenme en el juego de palabras, pero es que es así. Un creyente formado conforme a Cristo. De eso estamos hablando. Yo no estoy hablando del nivel de impecabilidad, que eso lo vamos a alcanzar, el nivel de impecabilidad que sería en el día de la glorificación. Ustedes saben que cuando hablamos de la justificación es que somos liberados de la condenación
del pecado. Es decir, el pecado ya no nos condena más porque ya fuimos justificados. Cuando hablamos de la santificación, estamos hablando del proceso de la liberación del poder del pecado. El poder, no la condenación, sino del poder del pecado. A mayor santificación, entonces el pecado se queda sin argumento, para que usted me entienda. Y cuando hablamos de la glorificación, ahora estamos hablando de la liberación de la presencia del pecado. Condenación, poder y presencia. Son tres procesos. Muy bien, sigan conmigo por favor en el nombre del Señor. Entonces, amados, normalmente la gente cree que la salvación es todo. Simplemente la gente cree que Cristo Jesús vino nada más para llevarnos al cielo. Y eso es una tontería, porque si no, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué no nos llevó al cielo de una vez? No. No es simplemente, o sea, llevarnos al cielo es parte. Pero recuerden que estamos aquí necesariamente, o sea, el cielo lo considera necesario, amado mío. Entonces estamos en el proceso de la santificación, que es que día con día, hermano. Ahora, yo tengo que ser enfático en esto, que va a depender de la disposición de cada uno. Ese proceso puede pausarse, y una pausa en el proceso es retroceder. Nadie que se detiene y dice, voy a hacer un alto aquí, ya no voy a avanzar más, se queda en ese alto. Lo que va a pasar es día con día retrocede. Día con día retrocede. Como yo les dije el otro día, así comienza la gente. No, la verdad que estar yendo a la iglesia todas las semanas, 2 veces por semana es mucho. No, con una vez por semana está bien. Muy bien, un pasito más para atrás. No, ay, eso de estar yendo todas las semanas, el combustible está muy caro y todo eso. No, la verdad que con 3 veces que yo vaya al mes está bien. Otro pasito para atrás. No, que la verdad que más caro cada día la cosa, estos gobiernos y estas situaciones. Y empiezan a culpar, porque como va dando pasos para atrás inconscientemente, y cuando se da cuenta, para yo no llevarme la pared aquí, cuando se da cuenta, ¿sabe qué es lo que pasa? Que ya no se congrega. Ya viene allá, cada vez que la pobre conciencia empieza y dice la conciencia, esta vieja maldita que no me lleva a la iglesia. Entonces pues la persona reacciona y dice, ay, voy a tener que ir porque aquí adentro hay algo que me está matando. Y ya viene religiosamente, y la conciencia, como no puede hacer nada, una conciencia no está dominada por el Espíritu Santo, no hay nada. Aunque tenga esa intención, pero no tiene la fuerza. Entonces simplemente viene y calma la conciencia y se va. Porque el hombre natural también necesita eso. El hombre natural también necesita eso. Imagínate tú. ¿Por qué creen ustedes que en el sistema religioso, no importa si es religioso por allá o religioso por acá, donde sea, el sistema religioso, eso es lo que hace? Digamos, va alguna vez al templo, digamos a las paredes, al edificio, y calma su conciencia. Y ya después, calmadita la conciencia, regresa a su asunto. Ya. Y pasan unos 8 días, algunos un poco más sinvergüenzones, pasan 15 días y otra vez regresan a su misa evangélica o no importa el sistema religioso. Ahí van, a su misa, a calmar su conciencia. Por supuesto que cuando un pastor habla estas cosas no es bien visto. No es que es punzar a ese hombre dañado y viciado. Entonces, ¿qué es lo que han hecho muchos pastores, tristemente? Simplemente flotarle la cabecita al hombre natural. Ay, pero es que tú eres bueno. Qué bueno si haces igual al diablo. Pero entonces, ¿qué es lo que el hombre natural le encanta? Ay, pobrecito. Es una tristeza lo que está pasando hoy día. Pero amados, cuando nosotros avanzamos en el caminar y nos disponemos, pagamos ese precio, entonces, ¿qué es lo que se va formando cada día? Esa estatura, esa plenitud de Cristo, como dice el pasaje que tenemos ante nuestros ojos, hasta que todos lleguemos
a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón completo, a un varón perfecto, a un varón maduro. Pues dice varón, pero se sobreentiende, o sea, una persona, hombre, mujer, maduro, desarrollado. Pero también aclaro que aquí no está hablando de impecabilidad, ¿de acuerdo? Para que no se confundan. Y en un momento yo les voy a llevar a un pasaje que pareciera que hay una contradicción, pero no la hay de ninguna manera. Ya veremos. Así que entonces, dicho esto, entiendan ustedes qué significa un varón perfecto. Un varón maduro, completo, que va alcanzando estatura día con día. Ya se sabe cuál es la meta. Ya se sabe cuál es la meta. ¿Cuál es la meta? ¿Qué dice ahí? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, el varón perfecto, perfecto, ya ahí sí hablando de que no peca en nada, ese varón es Cristo, ¿de acuerdo? Y nosotros vamos a ser semejante a Él un día. Un día. Cuando se dé que la culminación, abran, amados, vamos, vean para acá. No sé, cuando se dé la finalización o la culminación del proceso de la santificación, que entraríamos entonces ¿en qué? En la glorificación, donde ya ahí sí le veremos tal cual, a cara descubierta. Ya nuestros ojos serán sus ojos, nuestros oídos sus oídos, nuestro corazón su corazón. Ahí es que se va a materializar el todo, querido hermano, de ese propósito santo de Dios. ¿Por qué? Porque es la culminación, para que entonces entremos ahora sí en plena comprensión de todo lo que tiene que ver con Dios, entremos a Dios y estemos con Él eternamente para siempre. Pero es bonito saber, amados, que ese proceso ha comenzado ya, que comenzó el día que fuimos salvados. El día que fuimos salvos comenzó ese proceso. Y en la disposición de cada quien, las convicciones propias, el precio que pague cada quien, entonces se va viendo estatura, tamaño, ya se va viendo firmeza, usted va viendo fruto, porque el árbol se conoce por el fruto. Y nosotros estamos pegados ¿en quién? En la vid verdadera. Y nosotros, ¿de quién es que nos nutrimos? De la vid verdadera. ¿Y quién es la vid verdadera? Cristo. Y nosotros que somos parte de Cristo. Por eso es que somos cristianos. Tenemos el ADN del Padre. Nosotros con Cristo, oye lo que dice la Biblia, que estamos escondidos con Cristo en Dios. O sea que Dios, cuando ve a Cristo, y en Cristo estamos nosotros. Eso es hermoso. Eso es hermoso. Entonces el proceso comenzó cuando Dios nos impartió la vida. Y a partir de ahí, usted tendrá 10 años, 15 años, 20 años, como en el caso mío, desde enero 2000 a hoy han pasado más de 2 décadas y media en este proceso. Y Dios ha sido muy bueno. Por eso recordé el pasaje que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Entonces, no pierdan de vista la meta, que cada vez hay más similitud a aquel, oye bien, que se nos dio en nuestro interior, la vida del Hijo, la vida del Hijo. Bien, entonces la palabra perfecto, ya dije que significa maduro. Esa palabra proviene de el verbo telos. Telos es fin. Telos es meta. Telos es propósito. De ahí proviene
esa palabra. Ahora vamos a un pasaje que nos va a ayudar. Filipenses capítulo 3, los versículos 12 al 15. Estos pasajes ustedes los conocen. Dice así la escritura, Filipenses 3, 12 al 15. Dice, oigan aquí, no que lo haya alcanzado ya, escuchen, ni que ya sea perfecto, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Siga y vean lo que dice. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Yo les dije que este pasaje pareciera que hay una contradicción, porque por un lado el apóstol dice, ni que ya sea perfecto. Y por el otro lado, en el verso 15 dice, todos los que somos perfectos. Entonces, hay que entender esto. El apóstol Pablo usa dos palabras. Él usa aquí dos palabras relacionadas, pero con un mismo o con un matiz diferente, En el versículo 12, que si quiere ustedes lo colocan ahí, en el verso 12, él utiliza un verbo que lo que da aquí es la idea, o lo que está diciendo es que él reconoce que aún no ha llegado a la meta final. Digamos, no ha llegado a la perfección completa. No ha llegado a ese nivel de impecabilidad. Esa es la idea que da ese pasaje en el original. Con esto reconoce que aún no ha llegado a la meta final ni a la perfección completa, sino que sigue avanzando en su caminar con Cristo. Pero tenemos entonces el verso 15, que ahí sí tenemos el adjetivo, porque eso es teleios, que esa es la palabra griega que estamos estudiando, perfecto. Al decir todos los que somos perfectos, aquí él se está refiriendo a creyentes maduros espiritualmente. Pablo ya era un creyente perfecto. Ya era un creyente perfecto, un teleios, o sea, un creyente maduro espiritualmente. No había alcanzado el nivel de impecabilidad, que eso es lo que está diciendo en el verso 12. Por eso él dice así, dice Pablo, no que lo haya ya alcanzado. Y él es consciente, porque en este cuerpo no se va a alcanzar. O sea, eso será en la glorificación, como ya expliqué. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. O sea, yo todavía soy un pecador, dice Pablo, pero prosigo. He llegado a un nivel, por la gracia de Dios, de madurez, y por eso dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Entonces, con la primera palabra reconoce que aún no ha llegado a la meta final ni a la perfección completa. Pero en el verso 15 lo que está diciendo es, y dice, todos los que somos perfectos, o sea, todos los creyentes maduros espiritualmente. Así Pablo muestra que una persona puede ser madura y desarrollada en la fe, o sea, teleios, y al mismo tiempo reconocer que todavía está en proceso de ser perfeccionado completamente. No hay contradicción. El creyente puede vivir una vida madurez, madurez real en Cristo, mientras continúa creciendo hacia la meta final.
Entonces es como si Pablo hubiese dicho en el 12, no he sido completamente perfeccionado. Y en el 15, todos los que somos maduros, pensemos así, todos los que somos maduros. Vean, esto es muy importante, a un varón perfecto, a un varón maduro, que de eso es que está la iglesia clamando. O sea, el Señor está clamando, diciendo a la iglesia que hay que alcanzar esa estatura. La estatura, hermano mío, de no depender de las emociones. La estatura de no depender de los sentimientos. La estatura de no depender de nada de lo que está afuera. Nada de lo que está afuera. La estabilidad, como yo he dicho. Una persona madura encuentra un balance tremendo en las emociones, en el alma, en los sentimientos. Es una persona que no se mueve por la voluntad, ni por los impulsos, ni por oportunidades, ni por caprichos. Es una persona estable, o sea, es una persona madura. De eso está hablando. Hasta que todos alcancemos esa estatura. ¿Cuál es la estatura? La estatura de un varón perfecto, un varón desarrollado, un varón maduro. ¿Para qué, mi querido hermano? Para que pueda hablar el lenguaje de Dios. Para que pueda comprender el lenguaje de Dios, para que no dependa de nada de lo de afuera, nada de esas cosas. Es una persona que por ahí escucha de doctrina, de corriente, no le mueve nada. Hay estabilidad en esa persona. Urge de alcanzar estatura espiritual para poder tener discernimiento espiritual, pero un discernimiento espiritual, querido, bien preciso, en que tú puedas visualizar en el espíritu, no con estos ojos, sino que tú dices, mira, aquí hay algo que aunque parece que es, pero digamos, lo voy a decir así, el discernimiento espiritual es olfato espiritual. Es olfato espiritual. Lo voy a decir así, como en los aeropuertos muchas veces hay unos perros especializados. Bueno, naturalmente el perro tiene un olfato bien desarrollado, pero estos pueden identificar si ahí hay droga o algún tipo de sustancia extraña no permitida. Entonces ellos están ahí y van pasando todas las personas y alguien va guiando a sus perros y ellos van aquí y ahí simplemente pasan las personas, pero ellos donde identifican con su olfato algo, se van detrás de la persona, se van y a esa persona la detienen y lo meten en un lugar especial para revisar. Porque ya el olfato captó algo hay allí, alguna sustancia, alguna droga, alguna cosa. El discernimiento espiritual es olfato espiritual, es olfato, no es andar cazando brujas, ¿verdad? Como algunos que demonios ven en la sopa. No te tomes una Coca-Cola porque ahí hay un demonio. Ahí no hay un demonio, lo que hay son 13 cucharadas de azúcar. Eso es todo lo que hay, pero no llames demonio al azúcar, ¿verdad? No nos vayamos a los extremos, es olfato espiritual, pero el problema es, querido hermano, que si nosotros no hemos desarrollado esa estatura, nos podemos confundir. Y tú puedes, yo he visto gente hermosa que se ha rendido ante los pies de un falso, porque la persona falsa no es que se presenta como un falso. Él no es que lleva sus atestados y dice, mira, yo soy un falso. No, nada que ver. La Biblia habla y revela y dice que ellos por fuera se ven como ovejas. ¿Verdad que dice eso? Que se ven por fuera como ovejas, pero por dentro, ¿qué son? Lobos rapaces. Entonces se necesita crecer para que se desarrolle el olfato espiritual, que sea el discernimiento espiritual, y entonces usted va por la vida y usted aquí hay algo, y cuando usted discierne, deténgase, ya aquí se movió algo. Pero ¿qué se necesita? Estatura. Hoy, iglesia, es un buen día hermosísimo. Se percibe un espíritu para que la enseñanza del espíritu llegue a las profundidades de tu ser. Yo sé lo que le digo. A las profundidades de tu ser.
Gracias a Dios que tú estás aquí. Gracias a Dios por los que están a la distancia. Que Dios los bendiga. Vean, amados, nos perdemos de mucho. Nos perdemos de mucho si no alcanzamos esa estatura. O sea, si no vamos, por supuesto que es un proceso. Es que nadie crece de la noche a la mañana. Es decir, sería una mala señal que alguien crezca de la noche a la mañana. Cuando es una persona que no tenía nada, de un momento a otro tú ves que tiene de todo, tú dices, este tipo se metió en negocios raros. Porque a cómo está la vida, o se pegó la lotería, o quién sabe qué hizo este hombre, ¿verdad? Los que participan en eso. Pero no es normal, no es lo mismo cuando tú ves una persona que va de menos a más, poquito a poco, trabajador, que se entrega, ordenado, que no amarra perros, que como decimos aquí, ¿no? Que pagas, honra sus deudas y va al día, y tú lo ves que va poco a poco. Eso es normal, eso es así, cada día tiene que ir de menos a más, porque hay orden en la economía. No puedo ir de más a menos, eso es un desorden. ¿Cómo? Si me dieron más voy a tener menos. Eso es un desorden. Me dieron menos, pero ese menos, como nos explicaba también el otro día el pastor Marco, pues tiene que ir a más, poquito a poco, eso sí, poco a poco. O que tú veas ahí, hoy es un bebé, y mañana el tipo ya tiene barba como yo. O sea, ayer era un bebé, ahora tiene barba. Tú dices, esto es un tipo extrañísimo. ¿Cómo en un día le creció la barba y esa panza? Y ya no tiene pelo. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Pero ya así pasaron los 40 años. Y ya pues vino la panza. Y vino la barba. Y se fue el pelo. Eso en algunos es normal. Ese es el proceso de la vida. Está bien. ¿Entiende? ¿Usted está entendiendo qué es lo que estoy tratando de explicar? No se crece de la noche a la mañana. Pero ahora vamos al otro punto. Que pasan 40 años y todavía el tipo ¿hay algo raro? Mami, ¿me dan mi chuponcito? ¿Ah? Y ahí hay algo raro. No, y así hay muchos evangélicos. Muchos evangélicos que pasaron las décadas y todavía son niñitos. No alcanzaron la estatura. O sea, la estatura posible a este lado del sol. Que simplemente es que, como ya digo, poco a poco, se pierde mucho. Vean, por ejemplo, un pasaje aquí. 1 Corintios 2. Versículos 6 al 8. 1 Corintios 2, versículos 6 al 8. Sin embargo, dice aquí, sin embargo, hablamos sabiduría entre ¿quiénes? ¿Quiénes están en esa reunión? Los que han alcanzado madurez. Entre, dice entre. O sea, los que están en esa reunión son los que han alcanzado madurez. Pero un inmaduro no puede entrar a esa reunión. Y si entra un inmaduro, hay que detener la conversación, porque la sabiduría que estamos hablando, no tiene la capacidad para entenderla. Es lo que está diciendo, ¿verdad? Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Siga. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Verso siguiente. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Dos cosas quiero decir. Leí todo el pasaje para que veamos que es sabiduría, no la sabiduría del mundo, es la sabiduría de arriba, la sabiduría de Dios. Y lo segundo es, ¿quiénes pueden
entender ese lenguaje, que es un lenguaje espiritual, que es una información de arriba, escuchen lo que voy a decir, es una información clasificada. Entonces se necesita madurez, se necesita teleios completo, desarrollado, maduro, para poder no perderse de esa sabiduría. Porque conocer esa sabiduría, mi querido hermano, es encontrar entonces firmeza, estabilidad, porque tú tienes la información clasificada ya en tu espíritu, diría yo, en ti, en tu ADN, ya está la codificación de arriba, ya ahí está, es la sabiduría de arriba. Pero ¿qué se necesita? Madurez, estatura, madurez, para poder asimilar esa información clasificada. ¿Saben? Eso es por lo que uno recibe, o sea, lo que ya nosotros tenemos, y eso es también por cómo uno administra lo que tiene. Se necesita madurez. Por ejemplo, a los corintios, ustedes saben que se les dio como iglesia muchos dones. Ellos, en cuanto a los dones, no faltaba nada, pero a ellos les faltaba algo fundamental para tener la habilidad, la madurez, para funcionar bien con esos dones. Porque ellos habían tomado lo de Dios, pero estaban administrando mal lo de Dios. ¿Qué era lo que había entonces, amados? ¿Qué había en Corintios? Dones, carismas, pero no había madurez. No había, oigan, ellos tenían carisma, pero no tenían carácter. Escúchenme, en la iglesia de Jesucristo, tristemente, hay mucho carisma, pero muy poco carácter. ¿Carácter qué es? La vida del Hijo desarrollada en el creyente. Yo he escuchado muchos mensajes de desarrollar el carácter cristiano, porque carácter es más importante que carisma. ¿Qué yo dije? Interiorice eso. Carácter es más importante que carisma. Porque vean, ¿qué es carisma? Digamos que una gracia que Dios te dio para repartir, para ayudar a los pobres. Pero si tú vas con el carisma, sin el carácter, no te va a valer de nada, porque vas con los motivos incorrectos. ¿Por qué? Porque si yo reparto todo lo que tengo y no tengo amor, nada soy. Y el amor no es carisma, el amor es carácter. ¿Está entendiendo? Eso proviene. Entonces, ¿de dónde proviene eso, querido? ¿Dónde es que se puede administrar lo de Dios bien? Cuando hemos alcanzado estatura. Y yo lo voy a decir como lo dice la Biblia: la estatura del varón perfecto. Pero estoy hablando de la estatura del varón perfecto posible en este, diríamos, aquí a este lado del sol. Lo posible. Porque después de lo que sigue del sol para arriba, para que se entienda, ya es el nivel de impecabilidad, que lo alcanzaremos. Ya expliqué que en la glorificación. Pero acá, lo posible, que se represente a Cristo de la mejor manera. Eso es lo que está buscando. Entonces, por eso es, una persona madura, por ejemplo, ya no necesita que le estén diciendo: no hagas eso, no toques aquí, no vayas allá, no andes. No, ya una persona. ¿Por qué todavía en la iglesia hay que aplicar muchas veces la ley? Por la lentitud de crecimiento de la gente. ¿Por qué los padres hay que andar con los hijos? Uy, Dios mío, Dios allá arriba no sé qué le va a dar a los padres, porque el trabajo de la crianza, no hay trabajo como eso, la crianza.
criar bien. Hay muchos padres que dicen, estos desgraciados que hagan lo que les dé la gana. Y ya, renuncian a su labor. Y yo le voy a decir algo a nosotros los padres: el trabajo con los hijos no termina. No importa que sea barbón, panzón y pelón, no termina. No termina. Y los padres no renunciemos. Por supuesto que lo que sí cambia es la forma. Eso sí cambia. El corazón no cambia, pero la forma sí. Y ahora un papá, una madre nunca debe, diríamos, renunciar a las rodillas. Siempre debe doblar sus rodillas por sus hijos, por sus hijos. Siempre la palabra, aunque al otro no le importe, pero siempre la palabra. No desista, no caiga en provocación, pero para eso se necesita madurez. Para no caer en provocaciones. Vean los hijos, no se metan en lo que no le importa, aquí yo soy el que sé. Y no sabe, pero ni mocos. Y conforme va creciendo, pareciera ser que van abriendo mucho más los ojos. Y ellos ven todo, uno ya no ve nada. Usted no está viendo, el que ve soy yo. Pero la sabiduría, por eso urge también que si los hijos van creciendo en madurez, la madurez de la que estamos hablando, ese hijo va valorando. Ese hijo sabe que delante de sus padres ahí está el consejo sabio. Ese hijo sabe que el consejo de los padres vale oro. Estoy hablando en el temor del Señor. Y así, pero no quiero dedicarnos a una clase para los padres. Es, amado, para cada uno de nosotros alcanzar la estatura. Es probable que sigamos hablando de esto. Voy a decir algo más rapidito, pero después vamos a seguir. Pero amados, hasta que se alcance esa estatura, ya tu forma de exaltar a tu Dios cambia. No depende de lo que tengo aquí, que muchas veces puede haber alguna situación acá, pero sigo, porque mis ojos están en Él. Mis ojos están en Él. Así que entonces, entre a mí, yo quiero estar en esa reunión. ¿Sabes? Que te digan, no, aquí va a pasar, tú puedes entrar, pero nos vamos a tener que quedar callados. Porque lo que estábamos hablando, qué pena, pero por tu vagancia no tienes, empezamos juntos en esto, tú empezaste primero que yo, y por tu vagancia tenemos que quedarnos callados, porque tú no tienes ahora, no has desarrollado para comprender lo que estamos hablando. O, esa es una, te dejamos entrar, pero ahí nos callamos. O dos, no puedes entrar. Es feo eso, ¿no? Es feo. No, pero es que yo quiero esa sabiduría. Pero es que si te la damos, te dañamos. Porque tú no... Mire, mi hermano, ustedes nos ven a los bebitos, por ejemplo, Valentina, la bebita que un día esto nos visitó aquí a la iglesia. Esa bebita, mientras usted está comiendo ahí ¿qué diría yo? Su churrasco, ella quiere agarrar un pedacito de carne. Pero ¿verdad que sería un problemón darle un pedacito de carne? La vamos a matar. Eso es lo que pasa con un cristiano niño. ¿Quieres churrasco? Paga el precio. Paga el precio. Porque y no lo dice la Biblia otra vez ahí, queridos, el verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado. O sea, comemos churrasco entre los que han alcanzado sabiduría. Para que se entienda lo que yo quiero decir. Pero vamos a un último pasaje por hoy. Esa palabra que encontramos ahí de alcanzando madurez es la misma, es teleios, la extensión griega. Segunda de Timoteo 3, versos 16-17. Dice aquí:
toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, o sea, el telos, a fin de que el hombre de Dios sea, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dejemos ese pasaje ahí. Y después vamos a continuar, pero quiero decirles algo. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Aquí no tenemos la palabra teleios, no es la perfecto, por eso es tan hermoso el estudio. Aquí no es teleios, aquí es otra palabra. Y esa palabra principalmente lo que está diciendo es que esa persona sea capacitada, que tenga todos los recursos que se necesitan para poder servir en la obra del Señor. Quiero que entienda eso, por favor. Así que entonces, aquí, por medio de la palabra, el hombre de Dios puede ser enteramente, diríamos, apto o maduro. Está bien preparado con todo lo que se necesita para producir toda buena obra, lo cual es el objetivo de la salvación. Pero entonces esta palabra que tenemos aquí significa completo también, enteramente capacitado, apto, bien preparado, competente, idóneo para una función. Pero lo que yo quiero que entiendan es que es la misma idea de que estemos nosotros preparados, de que estemos nosotros capacitados. Podemos aplicar y decir que nosotros podamos crecer en el carácter de Cristo, que es la vida de Cristo, que no es el carisma, es el carácter. Ahora, el carisma o los carismas, que son los dones, son muy necesarios, pero en el orden de prioridades hay que poner 1, carácter, 2, carisma. Así tiene que ser. Primero, carácter, crecer en carácter, porque ¿qué pasa, querido? Si ponemos a administrar a alguien, digamos, si a alguien le ponemos a administrar los carismas a un neófito, o sea, un neófito administrando los carismas, ¿qué es lo que va a pasar de acuerdo a la Biblia? Se echa a perder, va a ser un problema porque como es un neófito, el diablo lo va a dañar. Un varón perfecto para que administre los carismas, para que funcione correctamente, porque un inmaduro representa mal a Dios. ¿Qué yo dije? Hermana María, ¿qué yo dije? Un inmaduro representa mal a Dios. Mal a Dios. Un inmaduro representa mal a Dios. Una persona madura representa bien a Dios. Lo representa bien. ¿Por qué? Porque es viviendo Cristo, es materializándose Cristo. Donde quiera que voy. Es decir, no importa si estoy solito. Vean aquí. Una persona que esté llena de carismas, pero no tiene carácter, cuando esté solo, sin que nadie lo vea, no tiene barreras de nada. No tiene protección de nada. Porque lo que tiene es carisma, es capacidad nada más. Pero no hay barrera, no hay nada. Pero carácter, una persona, digamos, aunque gracias a Dios a todos se nos impartió 1 o más dones, pero si ha crecido en el carácter, ahí están las barreras. Ahí están los límites que tú dices, no, o sea, yo no necesito estar. Pero ¿qué es lo que hace la gente inmadura? Llegó el pastor. Llegó la esposa del pastor. Ahí llegó el pastor Hugo, cuidado. No vaya ahí porque ahí trabaja fulano y es cristiano. Porque lo que hay es carisma, pero no hay carácter, no hay barreras, no hay punto donde. Entonces, ¿qué es lo que quiere un cristiano niño? Estar solo para sentirse libre.
Es que yo aquí, en mi casa me siento encarcelado. Oiga, en su casa, en el lugar donde se supone que hay abundancia de pan. Pero afuera me siento libre. Al fin la vida que yo me merezco. No es la vida que te mereces. Es que no hay barreras. Y en consecuencia entonces el diablo se sienta con una pipa, perdón que traiga el ejemplo, con una agua de pipa y con su pajilla ahí. Nosotros decimos pajilla aquí al aparatito ese para tomar, ¿verdad? Es que en otros lados le dicen diferente y en otros lugares hasta malo es el asunto ese, pero como estamos aquí hay que entender. Entonces con su pajilla, ¿no? Y ahí está tomando el diablo a la par de aquel tonto y le dice, la verdad que qué libertad que tenemos, qué libertad. Ay, mire, como Brutus, ¿no? ¿Saben Brutus, el de Popeye, ese gordote, ¿no? Y Brutus ahí, visualicen a Brutus como el diablo ahí. Ay, qué libertad que tenemos, sí, la verdad que sí. Pero carácter. Tú puedes estar solito y sabes, querido hermano, que honras a Dios porque creciste en carácter, en madurez. Que el Señor nos bendiga, amados. ¿Cuánto tiempo más vamos a estar? Yo no lo sé, pero eche para usted. Sea sabio, querido, eche para usted. Crezca, pague ese precio. Siga usted, miren, como dice mi amado pastor, los cuatro carriles del crecimiento: la Biblia, la oración, querido hermano, la congregación y la predicación. Esos son los cuatro. Así es que se crece, así es que se alimenta uno. La palabra todos los días, todos los días, todos los días, aunque esté cansado, como esté, palabra. La oración después de la palabra, Señor. Y ahí usted hable con Dios y que Dios hable con usted. Y la congregarse, porque en la congregación me hablan de Dios. Y después usted cuando predica, habla de Dios. Predicación, predicar a uno y a otro conforme el Señor le dé. Oh, mi hermano, hemos escuchado la palabra del Señor. Yo pido a Dios que lo mismo que siento aquí, que lo sientas tú. Esa convicción profunda, esa necesidad de avanzar en la santificación, de avanzar en el carácter de Cristo, de avanzar, querido hermano, para que poco a poco se materialice la vida misma del Hijo, la vida que nos fue impartida. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde, es nuestro deseo y nuestra oración. Amén y amén. Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom. Mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre preservará.